Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo programa de conversaciones entre dos tierras. Para todos los que hemos marchado a otros países, vemos en el retorno un cierre de ciclo. Es el punto y final a nuestra aventura migratoria. Por lo general, dar el paso a retornar es complicado, sobre todo si han pasado muchos años en el país de acogida y tenemos una vida montada, trabajo, amigos y demás. Hoy vamos a hablar con personas que ya han retornado y que nos van a contar sus experiencias. También hablaremos con la psicóloga Amanda Celis, que además de psicóloga es emigrante retornada. Mi nombre es Javier Moreno Caballero. Comenzamos conversaciones entre dos tierras. Retornar es volver a empezar de cero, es una nueva migración. Cuando retornamos a nuestro país, nos enfrentamos de nuevo a un duelo porque dejamos atrás todo aquello que hemos construido en el país de acogida. Vamos a conocer la historia de Álvaro Acosta, un chico asturiano que ha retornado a España después de vivir 14 años en varios países. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Javier, muy buenas tardes. Álvaro, antes de contarnos tu experiencia como retornado, cuéntanos brevemente por qué te fuiste de España y cómo ha sido tu experiencia como emigrante. Bueno, pues básicamente yo me fui como muchos, probablemente muchos de vosotros, ¿no? Me fui primero como estudiante de intercambio, me fui de Erasmus y bueno, pues una vez que me fui ya me quedé allí. Además yo hice una cosa muy extraña que es estar 2 años enteros de Erasmus. Entonces estuve en la Universidad de Leeds 2 años, después me fui a Estados Unidos 1 año, luego volví a España, pero estuve como 9-10 meses haciendo un máster de profesor de español. Yo soy profesor de español como lengua extranjera, ¿no? Y luego ya me volví a Inglaterra 2 años y después del segundo periodo en Inglaterra me fui a Hong Kong, donde he estado los últimos 9 años. Vaya, o sea que tu periplo ha sido bastante grande, te has ido moviendo por un montón de sitios. ¿Siempre tenías claro, Álvaro, que tu destino final era España, que querías retornar? Pues mira, la verdad es que no desde un principio, no cuando me fui de Erasmus. Cuando me fui de Erasmus me fui, yo creo que como nos vamos todos, ¿no? Con 20, 21 años, pues a la aventura, y la verdad que uno no se plantea mucho más allá, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, cuando me fui a Estados Unidos, luego volví a España, luego me fui a Inglaterra, en mi segundo periodo de Inglaterra, cuando ya no era estudiante, porque en el primer periodo fui Erasmus y en el segundo periodo fui profesor de español en la Universidad de Leicester. Ahí yo ya tenía como 26, 27 años y todos mis compañeros, imagínate, yo era el profesor más joven de toda la plantilla, de todo el departamento, en los institutos Cervantes también, ¿no? Y yo ya veía un poquito que mis compañeros que se habían quedado allí durante muchos años, mucha gente, muchos españoles que a lo mejor tenían 30 y pico, 40 y pico años, querían volver, ¿no? No sé si todos, porque cada uno tiene su historia, pero muchos de ellos pensaban en el retorno incluso con melancolía y con la sensación de que ya no podían hacerlo, con unas inseguridades enormes, ¿no? Entonces yo, digamos que no me quería volver, pero ya tenía en la cabeza ese chip de a lo mejor esto es para unos años y en realidad yo debo empezar a pensar en si me quiero quedar, digamos, encerrado en el extranjero o esto es pues algo pasajero, una aventura, y luego en realidad lo que yo quiero es pues eso, ¿no? Estar en España, pues bueno, asentarme en España ya definitivamente, ¿no? Creo que estuviste 9 años en Hong Kong. ¿Qué te hizo dar el paso definitivo y decir, bueno, creo que mi etapa como migrante ha terminado, me voy a España? ¿Hubo un momento de inflexión ahí? Bueno, en Hong Kong es que es un lugar peculiar, ¿no? También hay que... Yo, vamos, en mi experiencia, habiendo vivido eso, pues en Inglaterra 4 años, en Estados Unidos estuve 1 año, también me pasaba, entre medias, me pasaba los veranos en Italia, en Francia, hacía cursos de idiomas, ¿no? Y no es lo mismo vivir en un lugar como Inglaterra, ¿no? Donde tú entiendes todo lo que te circunda, ¿no? Donde la vida es más o menos similar o europea, ¿no? Además, yo también no vivía en Londres, sino que vivía en ciudades pues un poco más pequeñas, donde la vida pues no es tan acelerada, ¿no? Y Hong Kong es un lugar muy peculiar. Hong Kong es un lugar de estas que llamamos ciudades globales, ¿no?
donde la vida va muy rápido, donde la exigencia profesional es enorme y bueno, pues yo cuando llegué a Hong Kong estaba muy bien, ¿no? Me obnubiló un poquito pues ganar tanto dinero, ¿no? Que yo venía de Inglaterra con un contrato, pues bueno, decente, porque era mi primer contrato como profesor, ¿no? Imagínate, con 25 o 26 años, pues ya ser profe en la uni estaba bien, ¿no? Pero ya en Hong Kong, pues las condiciones económicas eran mucho mejores y entonces, pues los primeros 2 o 3 años subieron total, ¿no? Una especie de Nueva York asiático, aunque luego ya le vas viendo que no es del todo así, pero bueno, eso, los primeros 2 o 3 años, fenomenal. Y luego ya hizo mucha mella en mí, ¿no? Porque empecé a trabajar muchísimo, yo tenía un trabajo en la Universidad de Hong Kong a tiempo completo, pero luego me venían muchísimas oportunidades que yo no quise dejar pasar, ¿no? Y te ofrecían otras clases en otra universidad y este proyecto en no sé dónde y te llamaban de no sé qué más. Entonces era como, Dios mío, es que si no hago todo esto ahora, no lo hago nunca, ¿no? Es como un poco la oportunidad de mi vida. Y me metí un poquito en una, bueno, en algo en el que muchas personas en Hong Kong están inmersas, ¿no? Que es en una maraña de trabajos, de actividades, de no parar, ¿no? Y entonces, pues, bueno, yo sabía que eso tenía que tener una fecha de caducidad. Yo sabía que eso no era sostenible, que a lo mejor una razón de ser, y yo de hecho lo hice, digamos, convencido, ¿no? De que eso era lo que me convenía hacer, pero también sabía desde el principio que no podía seguir así mucho más tiempo y que había un momento, o que llegaría un momento en el que yo tendría que decidir frenar, y además frenar posiblemente tendría que conllevar la Vuelta a España, ¿no? Porque la Vuelta a España, además de hacerme frenar toda esa actividad profesional pues que me agobiaba tanto, también pues digamos que el ritmo de vida que tenemos en España es diferente, las prioridades que tenemos en España son distintas, ¿no? Y entonces pues ya digamos que me convencí de que el retorno a España era el momento adecuado para hacerlo y era la mejor opción. Esto que nos cuentas, Álvaro, creo que nos resulta muy familiar. Es como que nunca encontramos el momento ideal porque normalmente tenemos oportunidades y no las podemos dejar escapar, ¿verdad? Después de pasar 14 años en un montón de países, como nos has contado, ¿cómo fue tu retorno a España? ¿Cómo fue el momento en el que plantaste el pie después de todo aquel tiempo y dijiste, ahora ya me quedo aquí? Tal y como estaba de quemado en Hong Kong, cuando puse el primer pie en España fue prácticamente casi de llorar, ¿no? Bueno, estábamos en la pandemia, en mitad de la pandemia, y yo volví en septiembre del año pasado, ¿no? Y bueno, fue todo un poco extraño, me tuve que despedir de la gente en Hong Kong una por una, ¿no? Con todos mis amigos fui despidiéndome uno por uno, al final hicimos ahí como un pequeño, no fiesta, ¿no? Pero bueno, un pequeño encuentro ahí medio ilegal, juntándonos nada, 6, 7, 8 personas, ¿no? Pero me tuve que despedir de todo el mundo, pues eso, ¿no? Poco a poco por las restricciones. Y cuando volví a España, pues fue, yo creo que la palabra que mejor lo define es alivio, ¿no? Pues eso, ¿no? De muchas ganas de estar aquí otra vez, de respirar este aire, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Porque Hong Kong es un lugar también difícil para vivir en cuanto a clima, en cuanto a muchas otras cosas, bueno, pues que echas muchísimo de menos cuando estás fuera y cuando caes también en un lugar como Hong Kong, que es un lugar muy extremo, ¿no? Con muchas cosas muy, muy, muy buenas y muchas cosas muy, muy, muy malas, ¿no? Entonces, España es un lugar, para mí por lo menos, España y probablemente también los países mediterráneos, ¿no? Que son países que tienen cosas buenas y cosas malas, pero todo tiene más o menos un equilibrio, ¿no? En cambio, yo lo que percibía en Hong Kong era eso, ¿no? Cosas buenísimas, por ejemplo, a nivel económico, y cosas malísimas, pues eso, a nivel de clima, a nivel de la vida diaria, de la rutina tan exigente, ¿no? Entonces, al llegar aquí a España fue, pues eso, un alivio, ¿no? Volver a un ritmo de vida más tranquilo, ¿no? Que la gente puede pensar que en Madrid hay mucho estrés y mucho, no lo sé, yo comparado con Hong Kong me parece que Madrid es un pueblito de los Pirineos completamente, ¿no? O sea que, digamos, mi ritmo vital pues ha descendido mucho, ¿no? Y me he tranquilizado mucho, ¿no? En
Sí, esa comparación, Álvaro, que haces de Madrid con un pueblo, yo a veces lo hablo con mis amigos de allí. Yo vivo en Londres, evidentemente no es Hong Kong, pero también hay mucha diferencia, ¿no? Madrid es una ciudad genial, pero comparado con otras ciudades es verdad que es el ambiente un poco de pueblo, ¿no? Álvaro, ¿cómo ha sido el reencuentro con tu familia? No sé si vivís ahora en la misma ciudad o cómo es tu relación con ellos ahí en España. Bueno, yo con mi familia siempre, como yo soy profesor también, siempre que he vivido, cuando vivía en Inglaterra o cuando vivía en Estados Unidos, incluso en Hong Kong, los he visto todos estos años 2 veces en realidad. Siempre volvía en Navidades y en verano, en Navidades y en verano, Navidades y en verano. Y en Navidades a lo mejor estaba 3 semanitas y en verano estaba 1 mes, porque luego otro mes me iba yo de vacaciones a otro sitio o tenía que volver a trabajar o lo que fuese, ¿no? Entonces ahora, bueno, pues volví, mi familia es de Oviedo, no es de Madrid, entonces están en Oviedo y bueno, también el tema de la pandemia pues ha influido, ¿no? Las restricciones de movilidad, el miedo un poquito a meterte en casa de tus padres y estar allí y no saber si traes el bicho o no lo traes, ¿no? Y bueno, nos hemos visto poco, nos vimos cuando volví y yo luego ya me vine a Madrid y hasta ahora no nos hemos visto. Así que bueno, pues la sensación sí que es de que los tengo más cerca, ¿no? Porque ya también nos llamamos más por teléfono, con mi madre hablo ya un poco de manera más normal que por esos WhatsApps o esas cámaras que a veces fallan cuando estás en el otro lado del mundo, ¿no? Entonces la sensación que tengo es de estar más cerca. Y también, bueno, pues a nivel práctico, cuando esta pandemia se acabe, también nos vamos a ver mucho más. De hecho, ya el próximo fin de semana ya voy a subir a Oviedo, a Asturias, a ver a mi madre, porque ya han vacunado a mis dos, a mi padre y a mi madre, los han vacunado los dos, y entonces voy a subir para darle una sorpresa el Día de la Madre. Así que eso no lo podría haber hecho estando en Hong Kong, evidentemente. Qué bien, Álvaro. Oye, ¿tú volviste a España con trabajo ya desde Hong Kong o lo encontraste una vez que llegaste? Yo he vuelto sin trabajo. Ahora mismo estoy en el paro. Por primera vez en mi vida, porque yo empecé a trabajar de profesor de español incluso antes de empezar la carrera. Antes de terminar la carrera, ¿no? Empecé cuando me fui de Erasmus, allí en la Universidad de Leeds, me dieron unas clases de práctica oral y ahí empecé a trabajar y ya no paré en todos estos años, ¿no? Entonces, la verdad que me apetecía incluso parar un poco y estar 1 año un poquito sabático, ¿no? Pero para eso lo que yo sí que tenía claro era que tenía que tener 2 cosas. La primera, un plan. Y la segunda, ahorros. Sin el plan y sin los ahorros no podría haberlo hecho, ¿no? Entonces, ¿cuál era mi plan? Pues mi plan era que, bueno, yo tenía que tomar una decisión con respecto a mi futuro profesional. Yo he sido profesor de español para extranjeros en universidades durante los últimos 14, 15 años, ¿no? Entonces, bueno, yo para volver a España tenía la primera opción más lógica, la de la universidad, ¿no? Pero claro, en la universidad, para volver aquí a España a la universidad, hay 2 opciones. Las universidades privadas, donde, bueno, pues todos sabemos el ritmo de trabajo que conlleva, las condiciones un poco de precariedad y de, no sé si voy a decir explotación, porque, bueno, cada sitio es diferente, ¿no? Pero, bueno, eso es un mundo complicado, el tema de las universidades privadas, ¿no? Y luego, por otra parte, estaban las universidades públicas. Y ya sabemos también las cosas que ocurren en las universidades públicas, ¿no? ¿A qué podía aspirar yo en una universidad pública española? Pues a un puesto, lo primero, después de sacarme el doctorado, sería un puesto de profesor ayudante doctor de unos 1.300, 1.400 euros, ¿no? Ese sería mi primer paso, ¿no? Con 36, 37 años, 38, ese sería mi primer paso, volver pues, a ese tipo de contrato y a ese tipo de sueldo. Después tendría que seguir luchando mucho y publicando y haciendo más méritos, porque aquí en España ya sabemos todos que las convocatorias públicas y las cosas así, va todo con puntitos y con méritos y con papelitos que tú tienes que reunir para que te den 0,05 puntos de una cosa y 0,010 de otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues luchar contra mí mismo otra vez y más, para llegar a profesor contratado doctor y a lo mejor pues ahí ya tener un sueldo de, yo qué sé, 1.700, 1.800 euros, que creo que es lo que pagan, ¿no? Entonces me parecía que eso no era plan. Yo no quería llegar a ser profesor titular de universidad cuando tuviera 50 años y estar otros 15 años luchando contra mí mismo y eso, publicando y haciendo méritos constantemente, ¿no?
Entonces, bueno, decidí que mi plan iba a ser cambiarme hacia la escuela pública, hacia secundaria y escuela oficial de idiomas y hacerme funcionario. Ese es mi plan y eso es lo que estoy haciendo, preparar oposiciones y mientras tanto estoy viviendo de los ahorros que hice en Hong Kong. Tienes todo planificado al detalle. De hecho, vamos a retomar un comentario que pusiste en nuestra web. Lanzamos el mensaje de si había algún retornado en la sala y, bueno, contestó mucha gente, pero hay que decir que tu respuesta me tuvo muchísimos likes porque mostrabas claramente el plan que imagino que, como has contado, luego has puesto en marcha. Hay que tener un plan para volver, hay que tener ahorros y hay que estar mentalizado de volver a España, ¿no? Que España, como tú decías, tiene sus particularidades también. Y saber, no sé, yo creo que esto no se le escapa a nadie. Hay que siempre hacer, cuando uno está fuera, hay que hacer un ejercicio de tratar de ver a España de manera objetiva y no de manera romántica ni de manera negativa y pesimista, ¿no? Hay mucha gente que vive en el extranjero, que tiene un buen trabajo ahí y dice, Dios mío, ¿cómo voy a volver a ir a España? Es que ahí no hay nada, está todo muerto, me voy a morir de hambre. Mira, es que España no es un país... no es un país tercermundista. España es un país, bueno, pues de la cola a lo mejor de los países mediterráneos de la Unión Europea, pero aquí más o menos, si tú tienes un plan, todo el mundo más o menos sale adelante, ¿no? Y luego está el otro tipo de emigrante con una visión más romántica de lo que es España, que luego vuelve para acá y se da de bruces con realidades de las que se había olvidado, como por ejemplo, pues todo el tema de las rigideces burocráticas, de las lentitudes, de la ineficiencia del sistema. Pero para mí, volver o quedarse, o sea, las dos opciones, las dos traían consigo sacrificios. Álvaro, cuéntanos, desde que volviste en España hasta ahora, ¿te has arrepentido en algún momento o estás satisfecho con la decisión que tomaste? Bueno, pues la respuesta es no, no me he arrepentido en ningún momento. Pero no me he arrepentido en ningún momento porque ya tenía las cosas muy claras y muy preparadas de antemano. Y entonces no me he dado de bruces con realidades que yo no me esperaba, ¿no? Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el mirar burlón de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante las sombras te busca y te nombra, y vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. La pasada Navidad hicimos un programa especial donde contamos con el testimonio de Laura González, una chica que acababa de llegar a España después de haber vivido 14 años en México. Era una vuelta especial porque era una vuelta para quedarse. Y unos meses después de aquel programa volvemos a hablar con Laura para que nos cuente cómo le ha ido. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y vosotros? Fenomenal. Antes de contarnos, Laura, qué tal te ha ido como retornada, refréscanos por qué te fuiste de España y cómo fue tu experiencia como emigrante en México. Yo me fui a México con una beca de trabajo, nada más acabar la universidad. Yo había estudiado periodismo y fue con la agencia EFE. Era para un año, pero bueno, ya me gustó aquello y me quedé otro año y otro y se convirtieron en 14. Laura, ¿en algún momento pensaste en quedarte en México para siempre o siempre tenías en mente que ibas a volver a España? Bueno, yo siempre decía que algún día volvería a España, pero lo cierto es que no pensaba volver en el corto plazo. De hecho, yo llegué a montar mi empresa en México y yo me veía muy fija en México. Yo no tenía planeado regresar, pero llega la pandemia, te trastoca todo
y dices, ¿qué hago tan lejos de la familia? ¿Qué hago? Que cojo un avión y no llego, ¿no? Sí, cuando haga falta. Y bueno, se me juntó todo y decidí que me volvía y me volví. Justo volviste en diciembre, creo que pasaste las Navidades con tu familia. Vamos a rescatar, Laura, un cachito del programa que hicimos en diciembre para ver las expectativas que tenías por aquel entonces. ¿Cómo te imaginas tu vida a partir de ahora en Madrid? Pues te voy a ser muy honesta, no lo sé. O sea, soy una persona muy positiva y estoy convencida de que me va a ir bien, que voy a encontrar trabajo relativamente rápido y que bueno, yo a mis padres los adoro, pero también buscaré un piso, porque 14 años fuera también hace que uno ya tenga manías propias y volver con los padres puede ser complicado para algunas cosas. Pero no sé muy bien qué esperar. Yo creo que me voy a adaptar bien porque nunca he dejado de ser lo que soy, ¿no? Española y siempre he trabajado con empresas vinculadas a España allí, con clientes españoles. Entonces no creo que sea tanta diferencia, pero pues no sé tampoco muy bien qué esperar porque yo me fui nada más a acabar la universidad, ¿no? Entonces tengo que reacostumbrarme a las formas de trabajo de aquí y a las formas de ser, porque me es muy parecido, pero a la vez es muy diferente, ¿no? Pero bueno, no tengo miedo en ese sentido, estoy muy tranquila y de verdad creo que me va a ir bien. Entonces, pues estoy un poco a la expectativa de a ver qué pasa. Esto era lo que decías, Laura, en diciembre. ¿Cómo ha sido la realidad? ¿Cómo ha sido tu vuelta a España? Pues la verdad que muy buena. O sea, si yo hablé con vosotros un 13 de diciembre diciendo que esperaba encontrar trabajo relativamente rápido, 29 de diciembre ya tenía trabajo. O sea, que puede llegar y besar el santo, que yo sé que no es lo normal. De hecho, yo me había preparado para solicitar el subsidio de ayuda al retornado que existe para los que vivimos fuera de la Unión Europea y había hecho todo pensando que iba a estar un periodo más largo sin trabajo, pero no, me fue muy bien, ya estoy trabajando, sigo en casa de mi madre porque estoy muy a gusto y quiero pues disfrutarla un poquito más, ¿no? Ya, aunque sí he estado mirando pisos y ya he visto uno que me ha encantado, pero he decidido que antes de verano no me voy, que quiero estar un poco más pues con la familia que llevo mucho tiempo lejos, ¿no? Con los amigos he reconectado súper bien. Lo cierto es que nunca desconecté, bendito WhatsApp, que nos ayuda a seguir en contacto y siempre que venía seguía quedando con mis amigos y se han volcado todos en estar conmigo, en buscarme planes, en que no esté sola, ¿no? Entonces, pues es que yo estoy en periodo de luna de miel con España. Todo me parece fantástico, todo me parece maravilloso. Mis amigos son los mejores, mi familia es increíble, tengo un buen trabajo, gano menos que en México, pero es un buen trabajo y creo que tengo posibilidades de crecer. Y es que estoy muy feliz. Me da hasta miedo decirlo, ¿no? Yo pensaba que iba a ser más duro y me está yendo tan bien que en algún momento me voy a golpear con la realidad. Bueno, Laura, suena fenomenal, me estás dando una envidia tremenda y supongo que a muchos de los que nos están escuchando también. ¿Ha habido algo, Laura, que te haya costado especialmente? ¿Ha habido algo que te haya costado particularmente? No, pero yo creo que influyó mucho el que los últimos 8 meses en México estuve encerrada en casa por la pandemia. Entonces yo creo que todo mi luto por México y por mi forma de vida en México y lo que yo hacía en México los pasé en esos 8 meses encerrada, donde no hice vida, ¿no? Entonces, al llegar a España, como estoy volviendo a salir, porque aquí se sale más que... Bueno, allí se puede salir, pero es más peligroso. Aquí tienes las mascarillas, está todo más normatizado y pues me atrevo a salir más. Entonces, como mi luto de México lo pasé en México, aquí lo que estoy es disfrutando de todo lo nuevo. Un poco como si acabara de venirme al extranjero al revés, ¿no? Estoy viviendo la experiencia ahora. Y Laura, a nivel laboral, ¿ha habido algo que te haya chocado? Pues no tanto, bueno, algunas cosas sí, algunos modos, ¿no? Al final México son otras maneras, pero yo siempre trabajé con empresas vinculadas a España, entonces no ha cambiado tanto. Lo noto en expresiones, en que yo que me dedico a temas de comunicación, de repente se me escapa alguna cosa muy mexicana y me tienen que decir como de, oye, que eso aquí no, y yo como, ay, perdón. Pero no me ha chocado tanto esa diferencia. Ya te digo que yo creo que estoy en periodo de luna de miel y que en algún momento me van a empezar a chocar más las cosas o a molestar o me voy a sentir más fuera de lugar. Pero ahora mismo estoy encantada. ¿Hay algo que eches mucho de menos de México? ¿Qué es lo que más echas de menos de México? La gente, sin dudarlo. Los amigos de México,
pues me faltan, ¿no? Por mucho que aquí tenga los amigos de España, pues los de allí me faltan. Y la comida de México, como la echo de menos. Cuando te acostumbras a lo de allí es más difícil, pero no, en general ya te digo que estoy muy bien. Yo sé que en mi caso no es lo habitual, ¿vale? Soy consciente de que he tenido mucha suerte en encontrar trabajo tan rápido, que mis amigos se hayan volcado. Conozco gente que ha vuelto sin trabajo con sus amigos, pues al final en mi caso han pasado 14 años, están casados, sus estilos de vida han cambiado y a mí eso me daba mucho miedo. Yo soy consciente que en mi caso no es el normal y que tengo muchísima suerte. Respecto a tus amigos, Laura, ¿has encontrado el hueco que dejaste? Bueno, como tú dices, tus amigos han evolucionado, se han casado, han tenido niños. ¿Cómo ha sido reencontrarte con ellos y ver que todo ha cambiado? ¿Has podido reencontrar tu hueco de nuevo ahí? Pues afortunadamente sí, como que me lo han guardado, ¿sabes? En estos años que yo he pasado fuera, yo siempre que venía seguía quedando con mis amigos y he conocido a sus parejas y hemos hecho algún viaje juntos y se han volcado todos conmigo. Para que te hagas la idea, ahora juego los domingos al pádel con la mujer de mi mejor amigo, que cuando yo me fui ni siquiera se conocían, ¿no? Pues he tenido esa suerte de encajar bien. No sé, es lo que te digo, es que estoy muy contenta y me da mucho miedo decirlo. Yo sé que ellos ahora se veían menos. Hoy mismo estábamos hablando en el WhatsApp de planes para este fin de semana próximo y ha puesto es que Laura se ha empeñado en que ahora nos veamos todos los fines de semana, como antes. Digo, hombre, pues yo sí, que sois mi grupo de amigos, ¿no? Yo voy a hacer todo lo posible por veros mucho, pero entiendo que no todos los fines de semana vosotros queráis porque tenéis otros ritmos. Y luego también he reconectado con amigos de México que habían retornado antes que yo y ahora están aquí y estoy quedando también con ellos. Entonces, es recuperar un poco de México aquí también. Es muy curioso. Yo estoy feliz. ¿Qué le dirías a esa gente que quiere retornar pero que no lo hace porque no se atreven, porque tienen miedos? ¿Qué les dirías a ellos, Laura? Que no tengan miedo al cambio, pero que no esperen volver a donde se fueron. Es decir, todo ha cambiado. España no es España hace 14 años y tu gente en España no es tu gente hace 14 años. Si tú entiendes eso, lo llevarás mucho mejor que si esperas volver a lo mismo que te fuiste, porque tú tampoco eres el que te fuiste. Entonces tienes que entender que hay una evolución tanto en tu vida como en la vida de los demás y en el país y en todo. Entonces, si llegas como cuando te fuiste a ese país, como a vivir algo nuevo, lo vas a tomar mucho mejor. Y a nivel de migración, ¿qué crees que te ha aportado la migración en tu vida? A mi experiencia, lo que he vivido en México y lo que he hecho en México me ha dado la posibilidad de entender el mundo de una forma que antes no tenía y de ganar una experiencia que antes no tenía. Y afortunadamente siento que sí se valora. Aunque yo aquí en lo que trabajo ahora no tiene necesariamente que ver con lo que yo hacía en México, creo que sí se valora mi opinión. Y en la empresa en la que estoy sí me están abriendo la puerta a colaborar con su oficina de México en algunas cosas para abrir puertas allí, ¿no? Entonces, creo que lo que aprendí allí lo puedo usar aquí, no solamente en cosas prácticas, sino como crecimiento personal y eso se valora. Mirando al futuro, Laura, ¿has dejado la puerta abierta? ¿Te gustaría volver o tienes en mente volver o tienes claro que en España te quedas? Yo nunca tengo claro nada. A mí siempre que me preguntan esto de ¿dónde te ves de aquí 5 años? Jamás en la vida he acertado y siempre estoy en un lugar muy diferente y mucho mejor. Entonces yo dejo la puerta abierta a todo, a volver a México, a irme a la Conchinchina o a quedarme en España. Yo ahora mismo mi plan es quedarme en España. En principio he vuelto porque ya quiero seguir aquí. Pero no tengo ni idea, porque si una pandemia me cambió todos mis planes hace un año, bueno, de hecho hace 6 meses, ¿por qué no me los va a volver a cambiar algo más en otros 6 meses? Yo me dejo llevar. Cuando hablamos de retorno, hablamos también de incertidumbre. Normalmente, por mucho que planeemos nuestra vuelta, nunca sabremos al 100% lo que nos vamos a encontrar ni cómo nos vamos a sentir. No hay ninguna poción mágica que nos asegure el éxito y la felicidad en nuestra vida, sobre todo cuando hacemos un cambio tan importante. Hemos querido hablar con 2 testimonios a los que les ha ido bien, pero como os podéis imaginar, hay de todo. No a todo el mundo le va bien, no a todo el mundo le va mal, depende de muchos factores que hay que tener en cuenta. Vamos a hablar ahora con Amanda Celis, psicóloga inmigrante retornada que reside actualmente en las Islas Canarias. Pues yo decidí emigrar en el 2010 y fui a Canadá, a Toronto.
Mi experiencia quizás fue un poquito, diferente de lo que comentaban los compañeros, porque yo decidí marchar al país del que era mi pareja. Entonces yo terminé en el 2010 mis estudios universitarios, mi máster, y me pareció que era un buen momento para tomar una aventura, ya que, era el principio un poco de la crisis y en general también, como han comentado, creo, otros compañeros, sobre todo Álvaro, ¿no? Era una persona que yo también había hecho un Erasmus fuera y había tenido siempre como esa apertura a la experiencia, esa gana, ¿no? de aventura. Y marché en primer lugar con un visado de 1 año. Es interesante que los 2 invitados de hoy han estado también fuera de Europa, ¿no? Porque creo que quizás uno no lo sabe cuándo se va a marchar, pero luego se da cuenta de que marcharse fuera de Europa es aún más complicado, ¿no? Por temas de visados, por temas de estar cubiertos con temas sanitarios, ¿no? Entonces todo esto, claro, cuando uno es joven y le apetece una aventura no lo piensa, pero luego se da cuenta, ¿no? que es bastante diferente de emigrar dentro de Europa, ¿no? Entonces, yo me marché con un visado de 1 año que me permitía trabajar y viajar. Y el año se agota muy rápido. El primer año pues es aventura, aprender, ajustarte, conocer, experiencias, y luego ya te sabe a poco, ¿no? Digamos que todo el esfuerzo que has puesto ese primer año, pues quieres empezar también a ver los frutos, ¿no? Y al final estuve fuera casi 6 años. ¿Siempre tuviste claro, Amanda, que querías retornar a España? Sí, yo sí. No sabía en un primer lugar cuánto tiempo me iría, pero yo creo que en mi proyecto vital tenía la idea de regresar, no solo a España, sino a mi tierra, de donde soy, ¿no? A las Islas Canarias. Sí, lo sabía, pero no tenía prisa. ¿Hubo algún punto de inflexión que te hizo tomar la decisión de, vale, ahora ya es cuando queremos o quiero volver? Es interesante pensar en esto en retrospectiva, ¿no? Porque en general en la vida, cuando miramos hacia atrás, todo parece que tiene más sentido, ¿no? Ya lo hilamos más secuencialmente, pero en el momento uno lo vive con mucha más intensidad, ¿no? No hubo nada específico que yo diría que cambió mi opinión o me hizo dar el paso. Fue más bien un proceso, ¿no? El darme cuenta que yo con mi pareja estábamos pues muchas veces dando vueltas alrededor de la misma conversación, ¿no? Que creo que es algo muy común, que muchas conversaciones nos damos cuenta que son, y si nos vamos y nos quedamos, y si nos fuéramos, ¿cómo sería? ¿No? Y ya un poco ese cansancio de darle vueltas a la idea, ya te dan como ganas de hacerlo, ¿no? Y también es verdad que dentro del proceso migratorio, en mis años que estuve fuera, también tuve varios cambios laborales, cambios pues, de vivienda, ¿no? De amigos, etcétera. Y llegó un momento, yo volví a España en el 2016, llegó un momento en el que también me apetecía un cambio allí donde estaba. Me apetecía un cambio a nivel laboral, me apetecía un cambio a nivel de la vivienda donde estaba. Y claro, haber hecho un cambio en ese momento supondría probablemente haberme quedado varios años más, ¿no? Entonces fue un buen momento para decir, pues si quiero un cambio, en lugar de hacerlo aquí, ¿por qué no hago ya el cambio que sé que finalmente quiero hacer, que es retornar a España? ¿Y cómo es tu vida desde que has vuelto a España? ¿Es como te lo habías imaginado? Pues en muchos aspectos sí, como han comentado, como comentó el primer compañero, sobre todo yo tenía un plan bastante específico de lo que me apetecía hacer, ¿no? Yo tenía claro que quería ejercer como psicóloga, tenía claro que quería ejercer pues por cuenta propia. Me di cuenta en los años que estuve fuera que soy una persona que tiene como muchos intereses varios y que me es muy difícil mantenerme en un puesto de trabajo como con limitaciones, entonces me apetecía poder crear mis propios proyectos, ¿no? Y hacer cosas pues diferentes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, eso me ha dado la flexibilidad de poder trabajar de esa manera. Y yo diría que en muchos aspectos sí las cosas han ido más o menos acorde a mi plan, o por lo menos acorde a mis deseos, ¿no? Hay un concepto, Amanda, que está asociado al retorno, que es el choque cultural inverso. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues sí, que ocurre. Yo también tengo muchos amigos que han pasado por esta experiencia, ¿no? Muchos incluso de mi grupo de amigos cercanos que se han marchado fuera y han vuelto. Y esto sale mucho, ¿no? Muchas veces son cosas pequeñas, ¿no? Del día a día, pues incluso del trato, pues de cómo te pueden tratar aquí a veces pues en los comercios o cuando tú eres un cliente, ¿no? Que muchas veces en otros países, sobre todo anglófonos, son toda la parte del customer care y service tiene muchísimo más atención, ¿no? Todo el tema burocrático que comentaba el compañero también del principio, ¿no?
muchas cositas del día a día y parte administrativa, ¿no? Pero luego también, como comentaba Laura, sorprende a mejor, ¿no? España ha cambiado, las personas que tú dejaste atrás también han cambiado, y no es que han puesto el pausa, tú te has ido y has vuelto, ¿no? Esto también ha habido un cambio. Entonces, el choque cultural muchas veces también ha sido a mejor, no solo que nos choque lo que no nos gusta, ¿no? ¿Cuáles son las pautas que una persona debería tomar en el caso de que quiera retornar a España y que no se atreva por el miedo? Como comentaba yo, esto es algo primero que no es una decisión que ha de tomarse de la noche a la mañana, ¿no? Y que no debe de tomarse en momento de crisis, ¿no? De repente estoy mal y bueno, me marcho. Creo que más que una decisión puntual es un proceso y como tal tiene que durar su tiempo, ¿no? La decisión de retornar, tenemos que escuchar también cuáles son nuestros miedos, ¿no? Pero también es importante, nuestra mente normalmente tiende a prepararnos, ¿no? De lo que nos puede, de lo que nos da miedo, lo que nos puede ir mal, ¿no? Son lo que en psicología muchas veces llamamos los easy, ¿no? ¿Y si no me sale bien? ¿Y si no saco el trabajo que quiero? ¿Y si pasa algo, ¿no? Y yo muchas veces intento darle la vuelta también, que creo que es precisamente lo que Laura comentaba con su planteamiento positivo, ¿no? ¿Y si las cosas me salen bien? ¿Y si las ilusiones que tengo se cumplen, ¿no? ¿Y si todo más o menos se da rodado, ¿no? Pues eso también hay que planteárselo, no solo los ¿y si me sale mal o ¿y si fracaso?, ¿no? Entonces, esa sería la primera pauta, ¿no? Que es un proceso, la toma de decisiones, y que debemos de contemplar también lo que podría salir bien. También creo que estar en la posición de elegir, de poder elegir quedarme en el país donde estoy y volver a España, ya de por sí es un privilegio, ¿no? Poder tener esta capacidad de decidir. No quiere decir que sea una decisión fácil, pero somos unos privilegiados por poder elegir, ¿no? No todo el mundo que está como inmigrante puede tomar esa decisión. Creo que también es importante compartir, ¿no? Con personas que hayan pasado por algo parecido. Por eso este tipo de iniciativas son tan importantes, porque muchas veces cuando pedimos ayuda o compartimos, por ejemplo, con nuestra familia, nuestros amigos que ya están en España, les decimos, uy, es que no sé si me quiero ir o no. Ellos no son imparciales, ellos quieren que vuelvas, ¿no? Ellos quieren que vuelvas, sobre todo tu familia. Entonces va a ser un poquito difícil la empatía o el entendimiento de los consejos que ellos te pueden dar, ¿no? Incluso creo que no es mala idea pedir una ayuda imparcial, ¿no? De alguien que a lo mejor no conozcamos tanto, pero que ha pasado por algo parecido, o incluso ayuda profesional. También porque cuando uno está en el proceso de marcharse, si uno tiene un trabajo allí, muchas veces vamos a vivir en secreto porque no vamos a poder contarles a las personas, a nuestros empleadores o a nuestros compañeros de trabajo que estamos pensando en irnos, ¿no? Esto no es normalmente lógico, ¿no? Si te quieres marchar, decirlo, porque podrías perder oportunidades, ¿no? Entonces es bueno comentarlo con gente que no tiene, ¿no? que no quiere que vuelvas o que te vayas, ¿no? Por su propio interés, digamos. Y otra cosa que creo que es importante también es centrarnos en las fortalezas personales que todos tenemos y que sobre todo hemos adquirido cuando hemos estado fuera. Ya de por sí, al ser emigrante, la mayoría de nosotros hemos sido personas pues, que hemos tomado, pues hemos hecho un acto de valentía, ¿no? Irnos y enfrentarnos ante esa incertidumbre que decía. Tenemos bastante apertura mental y curiosidad, ¿no? Por eso nos hemos marchado. Entonces, todo eso lo podemos utilizar también en la decisión de vuelta. Esa valentía, esa curiosidad, esa perseverancia, ¿no? En un principio hemos tenido dificultades desde la burocrática, búsqueda de trabajo, buscarnos un nicho de amigos. Toda esa perseverancia la vamos a poder utilizar a la vuelta. Y también pues tener esperanza, una actitud optimista, ¿no? De nuevo, como comentaba la compañera Laura, comentaba yo al principio, y si las cosas salen bien, ¿no? Que también es una posibilidad. Y una vez tomada la decisión, de nuevo, es preparar un plan de retorno. Ya lo ha comentado también un compañero muy bien, la parte de los ahorros, muy importante, y la parte de tener un plan. ¿Qué voy a hacer yo a la vuelta, ¿no? Más o menos un plan. Uno puede tener el A, el B o el C, pero tener un plan más o menos organizado, ¿no? Desde los aspectos prácticos, ¿qué timeline tengo? Para mí, cuando finalmente tomé la decisión, creo que fue por lo menos con un año de adelantado, ¿no? En ese año, cuando yo ya pienso, bueno, ¿en qué época me gustaría volver a España? Pues yo creo que me gustaría retornar en verano. Entonces tengo un año más o menos, ¿cómo lo voy a organizar de aquí a allí?
de qué personas me quiero despedir, qué cosas en este país en el que estoy, para mí en Canadá, me han quedado por hacer en este país, ¿no? Lugares por visitar, actividades que hacer, cursos o cosas en las que yo me quería apuntar, que a lo mejor cuando vuelva a España quizás no tenga la estructura económica para poder tomar esa decisión o la oportunidad, ¿no? Entonces, realmente aprovechar ese momento una vez ya tomas la decisión y no es lo decido hoy y me voy mañana, sino a lo mejor me voy dentro de 4 meses, 6 meses o 1 año. Y ahí lo puedo disfrutar, ¿no? Lo puedo disfrutar porque puedo absorber lo bueno, ¿no? Y luego nadie nos quita que en esa preparación que nos informemos de cómo están las cosas en España, según lo que queramos hacer, si queremos opositar, si queremos emprender, si queremos buscar trabajo, y empezar a mover hilos desde antes de venir, ¿no? Desde contactos, currículum, informarme, si quiero montar una empresa, todo eso son cosas que puedo hacer de antes, de manera que cuando yo llegue ya tengo mi mochila de mis fortalezas, mi mochila de mis ilusiones, mi plan y un montón de cosas ya avanzadas, ¿no? Entonces, esas son un poco unas pautas que yo daría, ¿no? De tenerlo organizado. Bueno, geniales tus pautas, Amanda. Creo que existe, Amanda, también la idea de que retornar es algo definitivo, ¿no? Y para muchos de nosotros seguramente sería lo ideal. Yo vuelvo a España, me quedo allí, forever and ever, amén. Pero claro, también yo creo que dentro del plan deberíamos hacer pues un epígrafe como plan B, decir que siempre está la opción de volver si no estamos a gusto, si no nos sentimos bien, si no encontramos lo que esperamos. El país donde hemos estado viviendo seguramente nos deje la puerta abierta y podamos volver, ¿no? Entonces yo creo que existen muchos miedos, por si acaso tenemos que volver a retornar. Y yo creo que si nos quitamos ese miedo, igual nos quitamos un poco de lastre también. En el fondo es otra oportunidad que tenemos en el caso de que las cosas no nos vayan como nosotros esperamos en España, ¿no crees? Exacto, no es una decisión definitiva y esto le puede quitar mucho hierro a la toma de decisión, ¿no? Tampoco yo no lo tomaría como una ligereza, obviamente depende de la edad que tenga uno, depende de la carga familiar que tenga, depende de muchas cosas, ¿no? Pero en general, si uno toma la decisión, uno también puede ponerse unos pequeños timelines. Bueno, voy y pruebo 1 año a ver y pruebo este plan y si no sale, pues siempre puedo retornar, ¿no? Por supuesto. Retornar al país en el que estabas o probar otro también es una opción, ¿no? Yo creo que y uno también, de nuevo, es ese un run run que uno siempre tiene, ¿no? A mí, por ejemplo, en este año de COVID, estando aquí en España, en los momentos de mayor incertidumbre, sin saber, ¿no?, qué va a pasar, de un poco de tristeza y de la sensación de que, bueno, que en España nos espera una crisis económica que parece bastante potente, yo también me he planteado la idea, bueno, pues a lo mejor en algún momento podría regresar a Canadá o tendría que irme a otro sitio, ¿no? No es a priori una decisión que me entusiasme, porque mi idea era quedarme aquí, me da bastante pereza, pero por otro lado sé que en parte de mis fortalezas está la capacidad para iniciar una vida en otro lugar y yo sé que si lo he hecho antes lo puedo volver a hacer, ¿no? Entonces esto también tenemos que es un punto a nuestro favor, ¿no? Animar a la gente que está en el proceso de decisión y que es un proceso, ¿no? Que no tenemos que tenerle miedo, sino que tenemos que verlo de frente y bueno, también hay una parte también de guiar, la parte racional a la hora de tomar decisiones y la parte más emocional, ¿no? A veces también tenemos que escuchar nuestros instintos y nuestra intuición. Echo de menos los sabores de casa, la alegría de la calle, los amigos en la plaza. Echo de menos la luz del sol, pasear sin prisa ni preocupación. Echo de menos la pesada de mi madre, a la que mando todo mi amor. Echo de menos el buen jamón, el pan, tumaca y salchichón. Tuve que huir de un futuro incierto, donde no hay oportunidad, donde la música es un desierto, la buena semilla no va a germinar. Nunca quise ser un emigrante, dejándolo todo atrás, pero de nada me arrepiento, se hace camino al andar. Quiero volver a mi tierra, quiero volver a mi hogar. Quiero estar cerca de casa, echo de menos el mar. Quiero volver a mi tierra, quiero volver a mi hogar. Estoy buscando el momento, pero no quiero volver a empezar. Siento que vivo entre dos tierras. Una es una fantasía, la otra es la realidad. Y así va pasando el tiempo. Los
se van volando y el día no parece llegar. A veces me siento atrapado sin saber cómo escapar. Cuando hay que dar el salto, te pones a dudar. Mucho he aprendido, más está por llegar. Lo que depara el mañana, mejor es no pensar. Quiero volver a mi tierra, quiero volver a mi hogar. Quiero estar cerca de casa, echo de menos el mar. Quiero volver a mi tierra, quiero volver a mi hogar. Estoy buscando el momento, pero no quiero volver a empezar. Quiero volver a mi tierra, quiero volver a mi hogar. Quiero estar cerca de casa, echo de menos el mar. Quiero volver a mi tierra, quiero volver a mi hogar. Estoy buscando el momento, pero no quiero volver a empezar. Quiero volver, quiero volver, quiero volver, pero no quiero volver a empezar. Quiero volver, quiero volver, yo quiero volver, porque echo de menos el mar. Mira, quiero volver, ay, quiero volver, yo quiero volver. La, 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 yo quiero volver, ay, quiero volver, yo quiero volver. Gracias a todos por escuchar esta conversación. No olvidéis que nos podéis seguir en redes sociales y en la web entredostierras.es.